¿Cuál es la función del gobierno en una nación? ¿Cuál es el criterio más importante a considerar cuando votas por un gobernante? Como cristiano, ¿cuál es tu responsabilidad hacia el gobierno? Estas son preguntas que responde el texto que estudiaremos el día de hoy, y es Romanos 13, versículos 1 al 7. Continuamos estudiando esta hermosa epístola gloriosa, y el Señor nos da el privilegio en su gracia de llegar ahora al capítulo 13. Este texto de Romanos 13, 1 al 7 describe nuestra responsabilidad hacia el gobierno civil. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 13, 1 al 7 para leer este gran texto que estudiaremos el día de hoy. Y antes de leerlo, recordemos en qué sección de Romanos nos encontramos. Pablo escribe desde Corinto la carta a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo a cristianos que vivían en Roma, la capital del Imperio Romano. Y les escribe para explicarles la justificación por la fe. En los capítulos 1 al 11 se las explica. Y en los capítulos 12 al 16 les habla de cómo la justificación por la fe afecta su vida diaria. ¿Cómo se ve tu vida como cristiano en la vida diaria? Y Romanos 13, 1 al 7 se encuentra en la sección práctica de Romanos. Esto es, los capítulos 12 al 16, recuerden, son predominantemente prácticos. Recuerden cómo encaja Romanos 13 dentro de esta segunda parte de los capítulos 12 al 16. Recordarán hace unas semanas que explicamos que Romanos 12, 1 hasta el 15, 13 presenta cómo debes manifestar tu salvación en tres áreas de tu vida. En primer lugar, en el capítulo 12 lo vimos en la iglesia. En segundo lugar, veremos hoy en el capítulo 13, a partir de hoy, en el mundo. Y después, más adelante, si Dios quiere, en el área de las opiniones, en Romanos 14, 1 al 15, 13. Ahora observen aquí en Romanos 13 lo que dice Pablo. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En este texto encontramos 7 razones por las que debes someterte al gobierno. 7 razones por las que debes someterte al gobierno. Veamos la primera. Debes someterte al gobierno en primer lugar porque esto demuestra una manera de pensar bíblica. Debes someterte al gobierno porque esto demuestra una manera de pensar bíblica. Esto es lo que Dios enseña en su palabra. ¿Dónde encontramos eso? En el contexto. Recuerden, regresen a Romanos 12 por un momento, y aquí Pablo comienza con la sección práctica de la epístola, predominantemente práctica. Recuerden, va desde el capítulo 12 hasta el 16. Y en el 12:1 leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esto es, en base a las misericordias que Dios te ha dado en Cristo, como lo describió Pablo en los primeros 11 capítulos, les ruego que, 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos un cristiano que se ha presentado a Dios, está totalmente concentrado en obedecer a Dios, y además, noten cómo se muestra esa dedicación a Dios, versículo 2, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esto no adopten maneras de pensar mundanas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
piensa conforme a la palabra de Dios, para que al final del 2 comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta persona, además, versículos 3 al 8, recuerdan, está sirviendo a la iglesia conforme a su don espiritual, con una actitud amorosa. Y esta persona, Romanos 12, 9 al 21, está demostrando amor hacia sus hermanos en Cristo. Y ahora, parte de pensar conforme a la palabra de Dios es, Romanos 13, 1, someterse a las autoridades superiores. Esto choca contra la manera de pensar del mundo. Ideas de pensar no bíblicas nos llaman a desobedecer al gobierno. El mundo dice, si el gobierno hace algo que no te gusta o con lo que no estás de acuerdo, o si el gobierno hace algo injusto o corrupto, entonces desobedécelo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y entonces vemos aquí que la primera razón por la que Romanos 13:1 debes someterte al gobierno, obedecer al gobierno en toda situación, a menos de que te pida pecar. La primera razón es porque esto muestra una manera de pensar bíblica. Esto es lo que Dios manda. Esta es la primera razón por la que debes someterte al gobierno, según este texto. Vean la segunda. Debes someterte al gobierno, en segundo lugar, porque Dios estableció al gobierno. Debes someterte al gobierno porque Dios estableció al gobierno. Obsérvenlo ahí en el versículo 1. Romanos 13:1. Sométase, ya lo dijimos, es un imperativo, es un mandato. En otras palabras, obedézcanlos. Hagan lo que les ordene el gobierno. Esto es un imperativo dado por Dios. No hacer lo que te manda el gobierno es pecado porque estás desobedeciendo a Dios, quien te manda obedecer al gobierno. Romanos 13:1, observen, dice, sométase, este es un mandato, sométase toda persona, eso quiere decir sin excepción. Observen aquí en versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quién se refiere esa frase? A las autoridades civiles que están gobernando. Dios, mediante Pablo, manda a los cristianos en Roma y a ti como cristiano, por implicación, hacer lo que te mandan las autoridades civiles. La única excepción es si te piden pecar, como en Daniel 3, los amigos de Daniel les pidió a Nabucodonosor que se postraran a adorar la imagen que él estableció y dijeron, no, eso es idolatría. Hechos 5:29, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando recuerdan, le mandaron que no predicara más. Entonces, debes hacer lo que te manden las autoridades civiles, te parezca razonable o no, sean corruptas o no, hayan llegado como hayan llegado al poder o no. Esto es un mandato bíblico. La única excepción es cuando te piden pecar. Y esto, hermanos, es sumamente importante. De hecho, según Tito 3, 1 y 2, en su contexto, obedecer al gobierno contribuye a que des un buen testimonio para evangelizar. Debe ser un ciudadano modelo. Inclusive 1 Pedro 2, 13 al 17, en su contexto histórico, enseña que debes obedecer al gobierno aun cuando estés sufriendo por culpa del gobierno. Recuerden, Roger predicó de esto hace 2 semanas, si mal no recuerdo, y nos explicó cómo los cristianos a los que escribí Pedro, en 1 Pedro, estaban sufriendo desde el punto de vista humano por culpa del corrupto, perverso Nerón. Sin embargo, Dios dijo, ¿saben qué? Este es el propósito de Dios. Obedezcan a las autoridades, 1 Pedro 2, 13 al 14, y 1 Pedro 5, 10, el Dios de toda gracia, use esto para fortalecerlos, afirmarlos, establecerlos, confirmarlos, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Dios inclusive usa a una autoridad corrupta para traer sufrimiento a tu vida, para hacerte crecer espiritualmente. Y debes someterte a ella. Entonces debes obedecer al policía, al presidente municipal, al presidente de la República, al Congreso, al Senado, te guste o no, estés de acuerdo con ellos o no, sean corruptos o no. Esto es lo que manda el texto bíblico. Y regresando a Romanos 13:1, observen cuál es la razón de este mandato de someterse a las autoridades civiles. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque
no hay autoridad sino de parte de Dios. Observen qué afirmación. Pablo hace esta afirmación absoluta. En otras palabras, toda autoridad civil ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Y ahora Pablo aplica esta verdad a la situación en particular de los romanos. Observen al final del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y aquí viene aplicado a los romanos. Y las que hay, esto es, las que están gobernando ahora en la época de los romanos y para nosotros las de nuestra época, las que hay, al final del 1, por Dios han sido establecidas. Esto significa, Dios las colocó en el lugar que están. Es importante aclarar esto porque te podrías poner a pensar ahí en el 1, no hay autoridad sino de parte de Dios, se oye muy bien general, y puedes pensar, bueno, eso en otra época, en otra situación, pero en mi situación sí, en tu situación, al final del 1, las que hay, las que están gobernando ahora, por Dios, ellas también han sido establecidas por Dios. Entonces Dios ha colocado a toda autoridad civil, escuche esto, sea corrupta o no, Él las ha establecido. Y hay que aclarar algo. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Sin aprobar ni participar en el pecado de las autoridades civiles, la palabra de Dios es clara en mostrar que Dios es el que decide quién gobierna. No importa el tipo de gobierno que sea, monarquía, democracia o lo que sea. No importa cómo haya llegado al poder la persona. No importa si el gobernante es moral o inmoral, justo o corrupto. Dios es el que lo pone. Y hermanos, esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 45:8, me pueden acompañar ahí, si gustan. Si no, escuchen. Génesis 45:8, aquí José les dice a sus hermanos cómo llegó a ser el primer ministro de Egipto. Génesis 45:8, observen lo que les dice. Observen cómo siglos desde antes de Romanos 13, esta verdad era una realidad, siempre ha sido una realidad, y José lo entendió. Vean lo que le dice José a sus hermanos. Él les explica cómo llegó a ser José primer ministro de Egipto. Génesis 45:8. José les dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, esto es Egipto, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y escuchen esto, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios usó la injusticia, los celos de sus hermanos y la injusticia de Potifar, todo lo que sufrió José para llevarlo a ser primer ministro de Egipto. Observen ahí en Daniel 2, versículo 21, uno de los temas centrales de Daniel. Ahí el profeta Daniel 2, 21 está orando Daniel y escuchen lo que dice acerca de Dios. Hablando de Dios, dice Daniel, Él, refiriéndose a Dios, Él muda, quiere decir, Él cambia los tiempos y las edades. ¿Quién está en control de la historia? Dios. Y añade Daniel 2:21, escuchen, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Misma idea. Y observen la misma idea allá adelante en Daniel 4:17. Este podría ser visto como el versículo clave de Daniel, que resume el tema de Daniel, Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes. Aquí viene, Daniel 4:17 al final, que el Altísimo, uno de los nombres de Dios, el Elyon en hebreo, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Observen ahí en Juan capítulo 19, versículos 10 al 11. Este es simplemente una muestra, hermanos, hay tantas referencias. Juan 19, observen, aquí está el Señor ante el corrupto Pilato, ¿recuerdan? Y noten lo que dijo el Señor mismo. Juan 19, versículos 10 al 11, el Señor está al borde de ir a la cruz, el peor crimen que una autoridad jamás ha cometido a lo largo de la historia, porque no ha habido otro ser humano perfecto. Y noten esta injusticia, Juan 19, 10 y 11, pero vean
¿Quién puso a Pilato, este corrupto? Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, Juan 19, 10, le dice al Señor, ¿a mí no me hablas? Escuchen, le dice Pilato al Señor Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte? Versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¡Qué potente afirmación! El Señor está ahí frente a un impío que sí, desde el punto de vista humano, tenía la autoridad de perdonarle la vida. Pero el Señor dice, no, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué significa eso? Si Dios no te lo hubiera dado. ¿Saben quién va a ser el presidente de México en el 2018? La persona que Dios quiera. Es exactamente lo que enseña el texto. De regreso a Romanos 13:1. Recuerden que Pablo escribe a los cristianos en Roma, la capital del Imperio Romano. Recuerden, la ciudad donde estaba el cuartel general del gobierno romano. Otra vez es como si el Imperio Romano fuera la República Mexicana y Roma sería donde vivimos, la Ciudad de México, el área metropolitana. Aquí están los poderes, Senado, aquí está la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas, Los Pinos, la residencia oficial del presidente. Les recuerdo cómo era el gobierno romano, lo estudiamos hace unos meses en Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 24 por un momento. Hechos 24, porque alguno pensará, bueno, pues habría sido fácil para los hermanos en Roma someterse ahí a las autoridades romanas, han de haber sido todas muy justas y muy rectas. Hechos 24, 26. Vean desde el versículo 22 para recordarles el contexto. Hechos 24, versículo 22. Entonces Félix, aquí está Pablo preso, Hechos 24, 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino del cristianismo, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y en Hechos 24, 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Aquí está Pablo encarcelado de manera injusta, no hizo nada. Versículo 24, Hechos 24, 24, escuchen esto. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Quería dinero. Y 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, aunque Pablo no merecía estar ahí. Nos dice el texto claramente que lo dejó porque quería quedar bien. ¿Dónde hemos visto eso? Este es un político corrupto, no merece estar encerrado ahí Pablo, pero lo deja, versículo 27, para congraciarse con los judíos, porque esto le generaba capital político, le ayudaba para su carrera política, y este hombre era un corrupto, porque 26, aunque Pablo no merecía estar ahí, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. El gobierno romano estaba infestado de corrupción. Inclusive vean el 22-28, otra ilustración. Recuerden, estas son las autoridades romanas a las que deben someterse los romanos a quienes escribe Pablo. Hechos 22-28, observen lo que le dice el comandante Lisias a Pablo en Hechos 22-28. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y no quiere decir que él pagó para comprar su ciudadanía romana, lo cual en ese contexto era ilegal. A nivel oficial, en Roma, el soborno era visto mal. De hecho, tenemos acceso a documentos históricos que indican que el soborno era prohibido por la ley romana. Había una ley llamada en latín Lex Lulia de Repetundis. Lex Lulia de Repetundis. Y esta ley establecía que si un oficial romano aceptaba sobornos,
tenía que ser quitado de su puesto y exiliado. Sin embargo, el soborno abundaba en el gobierno romano, como podemos ver. Félix fue uno de muchos que lo buscaron. Esto es, que buscaron el soborno. Por ejemplo, en su libro Antigüedades de los Judíos, el historiador judío Josefo menciona varias veces que los procuradores romanos aceptaban sobornos. Y menciona nombres como Pilato, Comano y Albinus. Pero observen que a pesar de esto, ¿ustedes creen que Pablo no sabía cómo estaba la condición política y moral del gobierno romano? Claro, es claro. A pesar de esto, Romanos 13:1, Pablo le dice a los creyentes en Roma: sométanse a las autoridades civiles, así como nosotros también debemos someternos a nuestras autoridades civiles. Noten que este mandato no tiene aclaraciones, te sometes, sin importar el tipo de gobierno, cómo haya llegado al poder el gobernante, sin importar si llegó al poder de manera legítima o ilegítima, no importa qué tan corrupto sea. Observen de nuevo el versículo 1, cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y nos da la razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Esto, aunque en el contexto inmediato apunta a las autoridades civiles, creemos que también se puede aplicar en su sentido más amplio cuando dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es, toda esfera de autoridad humana Dios la ha puesto. ¿Qué quiere decir eso? Esposa, debes someterte a tu esposo porque Dios lo puso. Es que no lo conoces. Yo no, pero Dios sí. Y Dios lo puso. Y no se equivoca. No le sorprende a Dios: ay, me equivoqué, te puse este marido, hombre, tú tan santa y tú no merecías este marido. Dios te lo puso. Sabía cómo su pecado, su liderazgo imperfecto iba a ayudarte en tu santificación. Muy importante esto. Y aquellas de ustedes que están considerando casarse, el marido con el que te cases, te vas a someter a él. Debes conocerlo bien, por eso es tan importante conocer un hombre de Dios que muestre una vida entregada al Señor, porque obvio, puedes conocer a un, entre comillas, cristiano, o uno abiertamente incrédulo, y va a ser obviamente Don Juan durante el tiempo que lo conozcas. Pero pregúntale a las que son golpeadas, han sido objeto de adulterio o muchos otros pecados, si vieron una pista de eso antes de que se casaran. Pero yo no sabía que este hombre iba a ser así. Pero Dios sí. Y se tienen que someter a Él, aun cuando tu marido es inconverso, siempre y cuando no te pida pecar. Y lo mismo, hijos. Te puso Dios a tus padres, tienes que someterte a ellos. Todavía estás bajo su techo, tienes que hacer lo que te pidan, siempre y cuando no te pidan pecar. Lo mismo en tu trabajo, te sometes a tu jefe, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque versículo 1, las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Dios te puso ese jefe. Lo mismo en la iglesia, te sometes a tus pastores en lo que enseña la Biblia. Lo mismo en tu escuela, te sometes a tus maestros. Aunque el resto de tus compañeros digan: este está loco, no le hagas caso, siempre hacemos. Te sometes porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que ha ordenado la autoridad humana, toda esfera de autoridad humana. Entonces, ¿por qué debes someterte al gobierno? En primer lugar, porque demuestra una manera de pensar bíblica. En segundo lugar, porque Dios estableció al gobierno. En tercer lugar, porque no debe resistir a Dios. Porque no debe resistir a Dios. Versículo 2, si piensas que esto es duro, agárrate de la silla porque no es nada. Observen las razones que Pablo da, versículo 2. Sométete al gobierno porque no debes resistir a Dios. Romanos 13:2. De modo que, ¿qué quiere decir esto? Por esta razón, por lo tanto, debido a que versículo 1, Dios ha establecido la autoridad civil, de modo que quien se opone, quiere decir resiste o está en un estado de rebelión contra la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Esto es claro, no necesita explicación. La persona que no se somete a la autoridad civil no se somete a Dios mismo. Tú no te sometes al
gobernador del Estado de México, por tus razones, estás resistiendo a Dios. No te sometes al jefe de gobierno de la Ciudad de México si vives ahí, al señor Mancera, estás resistiendo a Dios. No te sometes al presidente Peña Nieto, estás resistiendo a Dios, no a ellos. En últimas, según el texto, versículo 2, véanlo de nuevo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Cómo es esto posible? Porque en el versículo 1 nos acaba de decir que las autoridades que tenemos por Dios han sido establecidas. Entonces, y esto de nuevo se aplica primordialmente al gobierno, pero una implicación práctica más extendida, es lo mismo en toda esfera de autoridad humana. Mujer, no te quieres someter a tu marido, está resistiendo a Dios. Te estás oponiendo a Dios. No te quieres someter a tu jefe, te estás oponiendo a Dios. No te quieres someter a tus maestros, te estás oponiendo a Dios. A tus padres, te estás oponiendo a Dios. Pero de nuevo, primordialmente aquí apunta al gobierno civil. Esto es serio, hermanos. El asunto no es personal contra el gobernante, es contra Dios, porque Dios puso ese gobernante. Entonces, ¿por qué debes someterte al gobierno? 1, porque muestra una manera de pensar bíblica. 2, porque Dios lo estableció. 3, porque no debe resistir a Dios. 4, porque el gobierno puede castigarte. Debes someterte al gobierno porque el gobierno puede castigarte. Véanlo aquí en los versículos 2 al 5. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y aquí viene, y los que resisten, al final del 2, acarrean condenación para sí mismos. Esa frase, acarrean condenación para sí mismos, expresa en el griego esta idea, escuchen, traerán sobre sí mismos juicio o castigo judicial. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no te sometes al policía de tránsito, al policía municipal, al presidente municipal, al presidente, te estás oponiendo a Dios, y si haces eso, mereces castigo de las autoridades. Y nos dice por qué, versículo 3. Porque los magistrados, quiere decir los líderes, los gobernantes en la esfera civil, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz, imperativo en el griego, mandato. Si no lo haces es pecado. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice el 3. Aquí, hermanos, encontramos la función primordial de un gobierno, según las Escrituras, en el versículo 3. Escucha, castigar al malo y proteger al inocente. ¿Quieres saber cuál es la función primordial del gobierno, según las Escrituras? Castigar al malo y proteger al inocente. Esta es la función primordial que Dios le dio al gobierno humano. La función primordial del gobierno humano no es proveer servicios de salud, ni regalar vales de despensa, ni tener mejores calles, etc. No que eso está mal, claro que si tenemos eso es una gran bendición, pero de acuerdo con Romanos 13:3, la función primordial del gobierno es castigar al malo y proteger al inocente. Esta es una verdad cardinal. ¿Por qué candidato debes votar en una elección? Según Romanos 13:3, por el que más se apegue a este principio, por el que más se apegue a castigar al criminal y proteger al inocente. Ahí tienen ustedes el criterio más importante a considerar cuando analizas por quién votar. La función primordial del gobierno es castigar al criminal y proteger al inocente, según este texto, y aquí creemos, escucha, por implicación, que podríamos incluir el aborto, porque las personas más inocentes legalmente hablando, las más indefensas, las más vulnerables son los bebés en el vientre. Y un gobierno tiene el deber dado por Dios de protegerlos, es lo que creemos por implicación que Romanos 13:3 puede abarcar. Es un texto potente, hermanos, sumamente práctico. Noten, versículo 4, nos explica la función de los gobernantes. Romanos 13:4, ¿por qué servidor? ¿De quién está hablando? Versículo 3, porque los magistrados,
las autoridades, los líderes civiles, el gobierno, dice el versículo 4, él, el gobernante, es servidor, en el griego, diáconos de Dios para tu bien. Escucha, el gobierno, el gobernante es servidor de Dios porque cumple con los propósitos soberanos de Dios, aun cuando no esté consciente de ello, como lo vemos en Isaías 10, 5 al 15. Pero observen el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Es un imperativo de fobeo en el griego, fobeo, de donde obtenemos fobia, teme. Teme al gobierno. ¿Por qué? Porque si haces lo malo, teme, versículo 4, porque no en vano lleva la espada. La makairan en el griego. Makairan se refiere a una espada corta, una daga, un instrumento para matar. Y continúa en el 4, pues es servidor, es diáconos de Dios, vengador para castigar o juzgar o traer ira al que hace lo malo. ¿Qué está diciendo el versículo 4? Escucha, que los gobernantes son agentes divinos de juicio contra el malo, contra el que desobedece a las autoridades. Los gobernantes son servidores que castigan en representación de Dios al malhechor. Una de las maneras en las que Dios manifiesta su ira contra la persona que desobedece a la autoridad y por lo tanto que lo desobedece a Él, como lo vimos en el versículo 2, es mediante el castigo, mediante el sufrimiento que el gobierno trae sobre el malhechor. Y puede ser encarcelamiento, pero aquí este texto, escuchen, la palabra espada se refiere no nada más a una espadita ahí para asustarte, es un instrumento letal. Aquí tienen un texto que da la facultad al gobierno civil de aplicar la pena de muerte. Dios le ha delegado al gobierno civil la autoridad de quitarle la vida a alguien que no se somete al gobierno. Y yo sé que debido a al mundo otra vez, esto va en contra del mundo, porque algunos en el mundo, obvio, no conocen la palabra de Dios, eso es retrógrada, eso no sirve. Hermanos, esto es lo que enseña la palabra de Dios y esto es para hoy. Esto está en una epístola del Nuevo Testamento para nuestra época, en la época de la iglesia. Y creemos que esto también puede incluir al ejército de una nación. Romanos 13:4 enseña que Dios le ha dado la autoridad al gobierno de una nación, escucha, la autoridad de aplicar la pena de muerte aún en nuestro día. Y esto es un contraste con lo que dijo, por ejemplo, apenas el martes pasado, el martes 11 de octubre de 2017, el Papa Francisco, de acuerdo con la publicación América, que es una publicación católica, frente a un grupo de cardenales, obispos, sacerdotes, monjas y embajadores de varios países, en una plática el martes 11 de octubre, este martes pasado, el Papa Francisco dijo que la pena de muerte es, y cito, contraria al Evangelio. Él dijo, sin importar lo grave que sea el crimen cometido, la pena de muerte es inadmisible porque ataca la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Fin de la cita. Como en tantas otras áreas, esto ilustra cómo el catolicismo romano, empezando por su líder primordial, el Papa, se opone a las Escrituras. Él dice que la pena de muerte es contraria al Evangelio. Claro, esto es popular en el mundo, ¿no es cierto? El mundo oye esto y dice amén. No dicen amén, pero dicen de acuerdo. Pero obviamente está equivocado, porque aquí en Romanos 13:4 vemos que la pena de muerte es coherente con el Evangelio. Entonces, cuando desobedeces a la autoridad civil, debes temer. Cuando ves un oficial de tránsito con su pistola en el cinturón, cuando desobedeces a la autoridad civil, debes temer cuando ves al ejército, cuando los ves con su armamento, cuando ves al presidente Peña Nieto, el comandante de las Fuerzas Armadas de México. Dios les ha dado esa autoridad al grado de que tienen la facultad delegada por Dios de quitar la vida. Dios usa entonces al gobierno humano, escuchen, para refrenar de manera limitada la maldad en la sociedad. Esta es una muestra, escuchen, de la gracia común de Dios a la humanidad. Piensen en esto. A pesar de lo corrupto o injusto que sea un gobierno, es mejor tener un gobierno corrupto o injusto que tener anarquía. Y si no, ve la historia, ve las noticias. Dice, hombre, estamos muy mal en nuestro país. Y no, ¿sabes que estaríamos peor si no hubiera un gobierno? Esto es una muestra de la gracia común de Dios y obviamente Dios sabe que el gobierno es imperfecto. No le tienes que informar, Dios no tiene que ver los titulares de las noticias. Él es omnisciente, perfecto y conoce
perfectamente todos los motivos, deseos, pensamientos de toda autoridad sobre el planeta Tierra. Y lo conoció desde antes de la fundación del mundo. No le sorprende nada. Y Pablo reitera el principio de los versículos 2 al 4, observen en el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, otra vez lo reitera, sométete al gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno puede castigarte. Sométete al gobierno, haz lo que te piden. No tiene una quinta razón, según este texto, por la que debemos someternos al gobierno. Versículo 5, porque tendrás una conciencia tranquila. Sométete al gobierno porque tendrás una conciencia tranquila. Vean de nuevo el versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, aquí viene, sino también por causa de la conciencia. Observen la palabra conciencia, se refiere a la capacidad que Dios ha dado al hombre de evaluarse a sí mismo. Cuando el hombre viola su conciencia, cuando se conduce de una manera contraria a lo que sabe que está bien, entonces se enfrenta temor, culpabilidad, duda. Pero cuando se conduce de acuerdo con lo que sabe que está bien, particularmente cuando un creyente se conduce de acuerdo con lo que Dios quiere, tiene una conciencia buena y disfruta de gozo y paz. Entonces Pablo dice, versículo 5, debemos someternos al gobierno civil porque esto es lo que Dios manda y debemos obedecerlo y de esta manera tendremos una conciencia tranquila. Quizás tienes temor, duda, culpabilidad y es probable que sea porque estás desobedeciendo al gobierno. Claro, y es apropiado que te sientas mal si estás evadiendo impuestos, si lo sabes. Claro que te sientes mal si sabes que estás robando, estás cometiendo algún tipo de crimen. Te sientes incómodo, qué bueno, gracias a Dios por ello. ¿Quieres tener una conciencia limpia, tranquila? Entonces obedece al gobierno. Entonces, ¿por qué debes someterte al gobierno? 1, porque demuestra una manera de pensar bíblica. 2, porque Dios estableció el gobierno. 3, porque no debes resistir a Dios. 4, porque el gobierno puede castigarte. 5, porque tendrás una conciencia tranquila. 6, porque le pagas impuestos. Esto no nos gusta, pero es lo que dice el texto. Porque le pagas impuestos. Versículos 6 y 7. Romanos 13, 6. Pues por esto, ¿qué quiere decir esto? Porque Dios nos manda someternos al gobierno y Él lo estableció, los primeros 5 versículos. Pues por esto, versículo 6, pagáis también los tributos, quiere decir impuestos, porque son servidores, quiere decir leiturgos. Leiturgos en el griego, usado únicamente en el Nuevo Testamento de servidores de Dios. Esta palabra griega se usa en referencia al servicio de Cristo. Cristo es servidor de Dios en Hebreos 8:2. Pablo y Epafrodito involucrados en el ministerio del Evangelio en Romanos 15:16 y Filipenses 2:25. Entonces noten, Dios llama a los gobernantes servidores de Él, dice al final del 6, servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Hermano, el presidente Peña Nieto es servidor de Dios. Todos nuestros gobernantes, todo persona que trabaja en el gobierno en términos de autoridad. Pablo aquí da por sentado y lo reitera en el versículo 7, observen que los romanos debían pagar impuestos. Versículo 7, pagad, imperativo en el griego, quiere decir paga lo que debes. Pagad, observen el texto en el 7, pagad a todos los que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Ese pagad es un imperativo, es un mandato. Pagad a todos lo que debéis. Y continúa, versículo 7. Al que tributo, esto es, se refiere a impuestos directos. Al que impuesto. Esto se refiere a impuestos indirectos como derechos de aduana, tarifas por diferentes servicios, etc. Entonces, por ser un mandato, observen, pagar impuestos para los cristianos romanos era un asunto de obediencia a Dios. Y también para nosotros en la actualidad, pagar impuestos es un asunto de obediencia a Dios. Si no le pagas a nuestro gobierno impuestos, los impuestos que debes, si evades impuestos, según Romanos 13, 7, estás pecando. En el tiempo en el que Pablo escribe esto a los cristianos en Roma, el gobierno romano estaba abusando más y más en el cobro de impuestos.
al grado que el historiador romano Tácito dice que los ciudadanos romanos se resistían a pagar impuestos indirectos y terminaron rebelándose contra el pago de impuestos en el 58 después de Cristo. Y les recuerdo que en Mateo 22, 15 al 22, el Señor afirmó que se le debe pagar impuestos al gobierno civil. Dad al César lo que es que del César, y ahí se refiere un impuesto al gobierno romano. Y hermanos, en la época de Roma, recuerden, un publicano, el gobierno de Roma le decía que eran los recaudadores de impuestos, eran el fisco, les decía a Roma, mira, tú me tienes que dar nada más, con que me des, por ejemplo, dame el 10, 20%, y tienes mi autorización de llevarte lo que quieras por encima de eso. Entonces venía el recaudador de impuestos y te decía, oye, paga tus impuestos, cáete, por así decirlo, con tu 50% de tu ingreso, y tenía autoridad para cometer esa corrupción, con tal de que él le diera su 10% a Roma, que había pactado con él, y lo demás era para su casa. Y ganaban bastante, por eso recuerdan Zaqueo en Lucas, tenía mucho dinero y hasta devolvió lo que había cobrado, era un publicano, y mostró su arrepentimiento porque dijo, no, esto no es mío, pequé, y lo empezó a devolver. Entonces, hermanos, independientemente, escucha, de la condición espiritual, moral de un país, independientemente de cómo administran el dinero que reciben a través de impuestos, nada de que no les voy a pagar porque se van a comprar su casa y su carro aquí y allá, no. La Biblia dice, escucha, independientemente de cuál sea su virtud o falta de virtud, sea corrupto o no, hagan lo que hagan con el dinero, independientemente de cuán elevados sean esos impuestos, como cristiano, Dios te ha dado la responsabilidad, el mandato de pagar impuestos. Y observen, la última razón por la que debes someterte al gobierno. Ya dijimos que son 7. 1, porque demuestra una manera de pensar bíblica. 2, porque Dios estableció al gobierno. 3, porque no debes resistir a Dios. 4, porque el gobierno puede castigarte. 5, porque tendrás una conciencia tranquila. 6, porque le pagas impuestos. 7, porque merece tu respeto. Porque merece tu respeto. Observen el versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Al que, y continúa aquí, al que tributo, al que impuesto, y concluye al final del 7, al que respeto, phobos en el griego, de fobia, al que respeto o al que temor, phobos, respeto, phobos, del mismo grupo de palabras que se traduce teme en el versículo 4. Se refiere a reverenciar, a respetar, al que honra, dice al final del 7, honra, quiere decir respeto. Esta es la misma idea de 1 Pedro 2:17. Pedro mandó a esos cristianos, honrad al rey, 1 Pedro 2:17, y eran cristianos, les recuerdo, como nos explicó otra vez Roger hace 2 semanas, que estaban sufriendo por culpa de Nerón, por culpa del rey, y sin embargo, Pedro les dice, respeten, honren. En otras palabras, debes honrar a tus autoridades gubernamentales. Debemos pagar impuestos a nuestro gobierno y respetarlo, sean impíos o no, sean corruptos o no, estés de acuerdo o no con sus ideas. Dios te manda pagarles impuestos y respetarlos. Observen que ni Pablo aquí ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se le manda al cristiano a buscar reformar externamente al gobierno. Claro, somos la sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13 al 16. Tenemos esa influencia evangelística, pero en el contexto la ejercemos al vivir una vida de bienaventuranza, Mateo 5:3 al 12. Y temporalmente, escucha, nuestra obediencia a Dios puede retardar la influencia corruptora del pecado, pero nuestro anhelo y prioridad es que nuestro gobierno sea salvado por Cristo, y por esto oramos por ello, 1 Timoteo 2:1 al 8, y nos sometemos a Él y pagamos impuestos. Y recuerden el contexto, hermanos, Romanos 12:1, vivir obedeciendo a tus autoridades civiles, vivir estas verdades de Romanos 13:1 al 7, vivir en obediencia a ella, respetándolos, pagando tus impuestos. Aquí en el contexto refleja una vida rendida al Señor,
que muestra gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo, Romanos 12:1, al justificarnos por la fe únicamente, a pesar de nuestro pecado, el cual merece condenación eterna. Qué verdades, ¿no es cierto? Totalmente opuestas a nuestra manera de pensar mundana. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Este es un mandato de Dios. No es una ideología contemporánea o étnica de alguna nación. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y si vas a honrar a Dios, si vas a demostrar tu gratitud al Señor por lo que ha hecho en ti a través de Cristo, entonces debes acatar estas instrucciones, estos mandatos para su gloria y tu bendición. Oremos. Padre, te damos gracias por este texto tan importante, tan rico, nos confronta en nuestra manera de pensar, muchas veces influenciada por el mundo. Estas verdades son tan claras y te damos gracias por ellas, tan claras que son imposibles de suavizar, de evadir, que esto nos lleve a evaluar nuestra actitud, nuestra responsabilidad hacia nuestras autoridades, para que reflejemos vidas transformadas por tu Evangelio. Oramos por nuestras autoridades, por su salvación, como nos manda 1 Timoteo 2, porque los traigas al arrepentimiento. Entendemos que es la necesidad más grande que tienen, como cualquier otro ser humano. Oramos por nuestro presidente, el presidente Peña Nieto, su familia, su esposa, sus hijos, nuestros senadores, diputados, nuestro gobernador, el jefe de gobierno, el señor Mancera, todas las fuerzas armadas, el ejército, la policía, en todos sus diferentes departamentos, policía federal, local, municipal. Oramos por todos ellos. Que los traigas al arrepentimiento y obviamente es nuestro anhelo que también en tu gracia común se apeguen a esta prioridad que tienen en su vida, que tú les has delegado, por la que son responsables y por la que darán cuentas, proteger al inocente y castigar al malo. Te damos la gloria por este privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Seguimos la semana que entra con Romanos 13:8.